Bienvenidos a Ciencia y Fe, un podcast de Misioneros Digitales Católicos. Un espacio donde la razón y la fe caminan juntas, desde una mirada católica que abraza la verdad, el asombro y la dignidad humana. Nos acompaña el doctor Luis Raez, quien nos hablará sobre bioética cristiana. Buen día amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Luis Raez. Hoy día en nuestro podcast de Ciencia y Fe vamos a hablar otro tema muy interesante, que es el tema de la sobrepoblación mundial. Este tema es muy importante porque tiene muchas implicancias en la vida de seres humanos de todo el planeta, como lo vamos a explicar. De repente mucha gente no sabe, pero en el siglo XX, sobre todo en los años 80, 90, en el año 2000, era obvio que la Tierra estaba sobrepoblada y que teníamos que hacer algo, incluso cosas radicales como el aborto, para poder disminuir esa sobrepoblación. Y esas teorías no son necesariamente ciertas, por eso es tan importante que discutamos esto desde un punto de vista de nuestra fe. ¿Cómo empezó todo? Había un economista famoso británico que se llamaba Thomas Malthus, que en 1798 publicó su obra Ensayo sobre el principio de la población. Entonces, por los siguientes 200 años, tuvimos que sufrir todas las ideas de él que se tomaron como verdad absoluta. Y si alguien se atrevía a discutir estas ideas de Malthus, pues era un ignorante, era un bruto, era de repente un religioso o un fanático, ¿no? Él afirmaba que el crecimiento poblacional en el siglo XIX y XX iba a ocasionar hambrunas y destrucción global de la Tierra por falta de alimentos, ¿no? Hoy en día la ciencia, la economía, la demografía han demostrado que esas teorías eran falsas porque había errores de cálculos. Sin embargo, como les decía al comienzo, hemos tenido que sufrir más de 200 años todas estas ideas que él ha propagado a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, lamentablemente, por culpa de él, empezó a existir esa idea de la explosión demográfica, ¿no? Que teníamos que empezar a limitar el crecimiento poblacional porque íbamos a morirnos todos de hambre en el siglo XXI. Entonces, los gobiernos, tratando de ser responsables con una respuesta, por ejemplo, del presidente Johnson de Estados Unidos en 1965 y el presidente del Banco Mundial, Robert McNamara, empezaron a dar políticas para controlar la población, porque eso era lo responsable que había que hacer si esto era verdad. Por ejemplo, el presidente Johnson decía que $5 invertidos en el control poblacional eran más eficientes que $100 en crecimiento económico. Entonces, y McNamara en el Banco Mundial empezó a condicionar los préstamos, sobre todo a los países pobres o en desarrollo. O sea, les prestaba plata si es que había una política responsable de limitación del crecimiento poblacional. En otras palabras, no valía darles la pena a los países pobres si es que iban a explotar en número, y entonces nunca iban a ser países desarrollados porque iban a tener mucha gente. Y lo mismo, incluso hasta 1974, el informe de Kissinger de Seguridad Nacional argumentaba que el crecimiento de la población en países pobres o en países de desarrollo amenazaba el suministro de materias primas para el occidente, y por eso es que tenían que los países ricos, o como decían esa vez, sobredesarrollados, tenían que limitar el crecimiento poblacional en Latinoamérica, en Asia, en África, ¿no? Y una forma de eso eran las políticas de cuotas o campañas coercivas. Por ejemplo, se les pedía que esterilicen a la gente, que den anticonceptivos, que disminuyan las curvas de crecimiento demográfico. A veces se consideraba que el progreso de los países subdesarrollados, como decían antes, o más pobres, era lento. Y por ejemplo en la India o en Bangladesh se pagaba a la gente para que accedieran a ser esterilizados, ¿no? Hay una campaña triste y famosa en la India donde en 1975 al 77 se esteriló prácticamente a la fuerza a 6 millones de hombres de las clases más pobres y más limitadas, ¿no? Otro ejemplo importante es el aborto en China. Ustedes saben que en China, en el siglo XX, había una campaña de solo tener un hijo. Generalmente los papás preferían que el hijo sea hombre, entonces si el primer hijo era mujer, se lo abortaba y el gobierno dejaba que eso ocurra.
Entonces ahora en China esa política tan nefasta ha ocasionado que hay una sobrepoblación de hombres y el crecimiento poblacional se ha limitado bastante, ¿no? Otras consecuencias tristes de esto era, por ejemplo, en Latinoamérica se abusaba de las poblaciones más vulnerables, que son las poblaciones rurales, las poblaciones indígenas. En el Perú hubo una campaña famosa que se obligó prácticamente a la fuerza a esterilizar a 200.000 mujeres con esterilización quirúrgica, ¿no? Y también hay historias similares en Canadá y en Estados Unidos de poblaciones indígenas que han sido abusadas con el pretexto de mejorar el control poblacional. Al final la verdad sale a flote, o sea, no fue necesariamente solo la Iglesia Católica o gente de fe que cuestionaba estas políticas. La misma Organización Mundial en la conferencia del Cairo, que es una conferencia controversial porque querían implementar el aborto masivo en todo el mundo, ya desde la conferencia del Cairo en 1994, las organizaciones de mujeres y derechos humanos cambiaron de bando, porque se daban cuenta que todos estos abusos de la dignidad de la mujer, las mutilaciones, los abortos forzados a la gente más pobre, no eran pues una forma de defender los derechos de la mujer. Y a partir de la conferencia del Cairo, dándose cuenta que esto era un mito sobrepoblacional y no era realidad, se empezaron a prohibir las cuotas numéricas para cuando se da anticoncepción a nivel internacional, y se trató de desvincular lo que es la planificación familiar de lo que es los objetivos macroeconómicos, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que decíamos que a un país se le prestaba plata si hacía esterilizaciones o abortos? Si no los hacía, no se le prestaba plata, ¿no? Y se definió pues como la planificación familiar como un derecho fundamental enfocado a la salud y que no puede hacer daño a la mujer. O sea, ¿dónde estamos hoy en día? Bueno, hoy en día estamos en el siglo XXI, somos 8.300 millones de habitantes, ¿no? Físicamente todos cabemos en el estado de California o en el estado de Texas, en Estados Unidos. O sea, si fuese cuestión de espacio, en un solo estado de Estados Unidos, digamos California o Texas, entra toda la población mundial y quedan pues 49 estados más vacíos y 200 países. Sin embargo, pues entendemos que el problema del espacio físico no es lo único. También hay que hablar de el impacto ecológico y la distribución de los recursos esenciales. En ese sentido, todos somos responsables, ¿no? Entonces, ya estamos de acuerdo hoy en día, en el siglo XXI, que la bomba demográfica destructiva no existe. Y es más, ahora tenemos un problema técnico, que es que hay una desaceleración de la tasa de crecimiento poblacional que se ha reducido a nivel mundial a menos del 1%, ¿no? En el siglo XX, en los años 60, era el 2.2%. Entonces, si esta tasa se reduce al 1%, el número de gente va a empezar a disminuir, porque para que la humanidad siga creciendo, se necesita reemplazar al papá y a la mamá, necesitamos 2 hijos. Entonces, el número mágico es 2.1 hijos por mujer. Este 2.1 hijos por mujer ya no se da. Ustedes saben, hay países, como decía hace un rato, que la tasa de crecimiento es bajísima. Por ejemplo, en Japón, hace tiempo que está disminuyendo la tasa poblacional. En Rusia hace tiempo que está en la tasa poblacional. Entonces, la única razón por la que sigue aumentando el número de gente en la humanidad es porque hay países como India o China que todavía siguen creciendo, pero hay muchos países que ya no crecen, como los países europeos también. Así que ya hay es real que la sobrepoblación no es pues lo que se decía. Es real que ahora estamos disminuyendo el número de personas en muchísimos países, generando pues problemas nuevos. Por ejemplo, en Japón hay una población gente mayor, ancianos, tremenda, y si no hay jóvenes no va a haber quien los cuide. Ya les di el ejemplo también en China, donde hay una desproporción muy grande de hombres, y por eso la gente no se puede casar, porque no hay suficientes mujeres para todos los hombres. Hoy, por ejemplo, en Rusia, después de la Segunda Guerra Mundial y con las guerras que hay ahora, hay una desproporción tremenda con mujeres que no tienen suficientes hombres para poder casarse. Entonces, ya el hecho que somos demasiados ya no se puede tomar como una verdad.
es algo que, y menos que usarlo de un pretexto para fomentar abortos, esterilizaciones forzadas y todos estos los problemas que trae, ¿no? La Iglesia Católica, básicamente, ¿qué dice la Iglesia Católica acerca de esto? La Iglesia Católica siempre ha dicho la verdad. Incluso en el siglo XX, la Iglesia rechazaba la tesis de la sobrepoblación mundial porque era un mito, era un diagnóstico erráneo, y nadie se ponía a científicamente discutirla, ¿no? Una vez que ya habían dicho que estamos sobrepoblados, ya todo el mundo lo tomaba como verdad. Y justamente, pues, nosotros, este es un podcast de ciencia y fe. La fe y la ciencia siempre van juntas. Entonces, la postura del Vaticano y la Iglesia Católica sostenía, pues, que la crisis ambiental, el hambre y la pobreza no se debían a que eran muchos seres humanos, sino al consumismo desmedido, la falta de solidaridad entre países y la injusta distribución de los recursos humanos, ¿no? Entonces, no se puede, la Iglesia Católica dice que no se puede culpar a la cantidad de nacimientos de los males ecológicos o de la escasez, porque es una forma de evadir la responsabilidad del estilo de vida de los países ricos, ¿no? En muchos países ricos, en Estados Unidos y Europa, se sobreproduce demasiada comida que al final se tira al océano, porque si esa comida se regalase a los países menos desarrollados, los precios tenderían a bajar. Es la única forma de mantener los precios de los alimentos elevados para que haya ganancia para los productores es destruir el exceso de comida en vez de, por ejemplo, compartirlo con la gente que menos tiene. Entonces, ese consumo desigual, eso está muy documentado en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que en el 2015 señaló que no se puede culpar el aumento demográfico a todos los problemas que tenemos y no al consumismo, ¿no? Que entonces eso no es una forma de enfrentar los problemas. El problema no es cuántos somos, sino cómo consumimos y la falta de solidaridad que tenemos entre nosotros, ¿no? Y el otro es, la Iglesia no está en favor de ver al ser humano como problema. Entonces, porque cuando uno ve al ser humano como problema, justifica el aborto, justifica las esterilizaciones de los más pobres, etcétera, etcétera. Entonces, porque el ser humano ya no es, pues, el centro de la historia, ¿no? Entonces, los seres humanos no somos problemas, no somos cargas, sino somos una bendición de Dios. Y la Iglesia Católica siempre se opuso al control coercivo y artificial de la natalidad. Ustedes recuerdan la encíclica famosa Humanae Vitae, que la vamos a revisar en un momento. En 1968, ya Pablo VI, y ratificado por Juan Pablo II y Benedicto XVI, la Iglesia era muy firme respecto al uso del aborto, la esterilización como medios de control de la natalidad. Y la Iglesia también denunciaba la imposición internacional de ayuda que hemos discutido hace un rato, de condicionar la ayuda a los países pobres basado en políticas de control natal, ¿no? La Iglesia tiene una doctrina también de paternidad responsable. No es que la Iglesia quiere que todos tengamos muchísimos hijos, pero la postura real equilibra una generosidad y prudencia, ¿no? La Iglesia, por ejemplo, tiene métodos de planificación natural. Si ustedes quieren revisar, tenemos 2 podcasts dedicados a métodos de planificación natural que defiende el concepto de paternidad responsable, que los padres tienen el derecho y el deber de evaluar sus circunstancias financieras, físicas y psicológicas para el tamaño de su familia, y que existen medios lícitos de planificar el control de la familia y la fertilidad, rechazando, pues, todos estos métodos que hagan daño a la dignidad de la persona o que incluso maten a la persona, como el aborto, ¿no? O sea, el aborto, ustedes se ponen a pensar, desde que el aborto empezó en el mundo, hay más de 100 millones de personas abortadas. O sea, es increíble la cantidad de gente que ha sido abortada. Fácilmente la mitad de ellos han sido abortados en Estados Unidos, la otra mitad en China, porque se ha permitido el aborto ya por más de 40 años, ¿no? Entonces, y hoy en día la Iglesia Católica llama a la responsabilidad de no solamente de desmentir esta falsa teoría de la sobrepoblación, sino también ahora, como digo, tenemos un invierno demográfico, han caído las tasas de natalidad, la sociedad está envejeciendo y necesitamos realmente ser más responsables respecto a las tasas de natalidad. O sea, es importante, los hijos son un regalo de Dios y no podemos rechazarlos basado en todas estas ideas que encima son equivocadas, ¿no? El mismo San Juan Pablo II, en la conferencia del Cairo en 1994,
se opuso fuertemente a las políticas de muchos países poderosos que querían poner metas de reducción poblacional para condicionar la ayuda económica y usar el aborto como un servicio de planificación familiar. Así que ahora no solo tenemos que preocuparnos de desmentir la idea de que somos demasiados, sino que ahora tenemos también que alertar a la población general del peligro que es tener una población mundial que va creciendo, aumentando en edad, va envejeciendo y no hay jóvenes que puedan hacer el trabajo, no, que los puedan mantener y que puedan producir. Yo creo que este es un ejemplo de cómo los católicos tenemos que siempre estar al lado de la ciencia y de la fe. No podemos tomar como ciencia cualquier verdad. Este señor Malthus dañó la humanidad por 200 años, ocasionó muchos millones de muertes de seres humanos innecesarias. Entonces, por eso es importante entender que la ciencia y la fe siempre van juntas y lamentablemente este es un triste ejemplo de lo que pasa cuando la ciencia y la fe no van juntas. Y bueno, ahora tenemos el llamado de la Iglesia Católica a tener cuidado con el invierno demográfico y la disminución de las tasas de natalidad. Será hasta la próxima, amigos, que Dios los bendiga. MDC, Misioneros Digitales Católicos. Para conocer más contenidos de MDC, suscríbete a nuestro canal de YouTube y descarga nuestra app, Misioneros Digitales Católicos.